Los saludo desde Argentina, soy Mirta Álvarez. Quiero agradecer esta invitación del Centro de Estudios Jurídicos Justa Causa y del editorial Tirán Leblanc, que me han invitado en este proyecto de Todos los caminos conducen a Roma a comentar alguna institución que haya surgido en el derecho romano y su pervivencia en el derecho actual. Elegí para esto el principio conocido generalmente como Nemo plus iuris, que se encuentra plasmado, bueno, en varias normativas, pero sobre todo en Digesto 50, 17, 54, en un fragmento atribuido a Ulpiano, que textualmente dice, por lo menos así está transcrito en el Digesto, Nemo plus iuris ad alium transferre potes quam ipser avere. Este fragmento ha sido extraído de la obra de Ulpiano, Comentarios al Edicto, el libro 46, y yendo a la palingenesia, encontramos este fragmento sin alteraciones en el libro 46 de los Comentarios al Edicto, titulado en el título de Bonorum Possessionibus y el último de la rúbrica Undi Legitimi. Por la ubicación, esto vemos que se trata de un tema de sucesión mortis causa, aunque la regla está expresada en esta parte del digesto en una forma muy general. Encontramos otros fragmentos del digesto en este libro 50, título 17, uno de Ulpiano en el fragmento 59 y otro de Paulo, el fragmento 120, que en forma más estricta también se refieren al mismo principio. Nadie puede transmitir un derecho mejor o más completo del que tiene. Todos estos fragmentos que encontramos en Digesto 50-17 referidos a este tema están relacionados con la sucesión mortis causa. También encontramos otro fragmento de Ulpiano en el libro 41, título primero, fragmento 20, corresponde a otra obra de Ulpiano, Comentarios al Sabino. Se encuentra ese fragmento en el libro 29, y aquí sí se habla de la transmisión a través de la traditio, y bueno, también con el mismo criterio de no se puede transmitir algo mayor a lo que el propio tradens es titular. En esta la naturaleza jurídica de este principio, bueno, se trata de un principio general y las excepciones deben surgir expresamente de la ley. Pero, ¿cuándo se inició como principio? Si bien lo tenemos en el Digesto 50-17, donde se habla de las reglas del derecho antiguo, Schulz, sobre todo por este primer fragmento que mencioné, Schulz sostiene que en el derecho clásico no era un principio general y solamente se utilizaba para determinadas situaciones, sobre todo de la sucesión mortis causa. ¿Y en qué se basa? Se basa en un texto de Gallo, en sus Institutas 2.62 al 64, donde parecería que la regla general no fuera esa, sino todo lo contrario. Y lo que sostiene Schulz es que esta regla que se aplicaba solo a determinados casos en el derecho clásico, los posclásicos lo convierten en principio general. Bueno, ¿cómo se recepta este principio? También lo encontramos en el derecho intermedio. En la ley de partidas, en las 7 partidas, en la partida 7, título 34, regla 12, se encuentra el mismo principio, con una limitación que también estaba en el digesto, que tiene que ver con la locación. Cuando el locador decide vender la cosa locada, el comprador puede desconocer el contrato de locación que está en vigencia, y en ese caso él recibe la propiedad sin ninguna limitación, y el que va a ser responsable frente al locatario por esta pérdida de derecho va a ser el vendedor, el antiguo locador. Esta situación, ¿cómo llega al derecho argentino? Vamos primero a ver el Código Civil de Vélez Sarsfield, que nos rigió hasta el año 2015,
Y bueno, Vélez Sarsfield en el artículo 3270 establece el principio general con prácticamente las mismas palabras que tenía la partida 7, que nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un derecho mayor o más completo que el que tenía. ¿Cuál es la fuente? Bueno, nosotros estamos acostumbrados en la Argentina a ver las notas, o estábamos acostumbrados a ver las notas de Vélez para saber cuáles eran las fuentes a las que había recurrido en un determinado, para un determinado artículo. Pero justamente en este caso las fuentes no son demasiado explícitas. Lo único que Vélez sostiene en las fuentes es que en el derecho romano y en las partidas el principio no era tan amplio como él lo está contemplando en el artículo 3270. ¿Cuál sería la diferencia? Y justamente el tema de la locación, que en el derecho argentino no era una limitación, el que compra debe respetar el contrato de locación y entonces allí se diferenciaría tanto del derecho romano como de lo establecido en la ley de las 7 partidas. Como no hace muchas más aclaraciones Vélez Sarsfield, es conveniente ir a consultar a Lisandro Segovia. Lisandro Segovia fue un jurista que se ocupó sobre todo de ordenar las notas de Vélez, de encontrar aquellas que no eran completas o cuando las referencias no eran suficientes y hacer comentarios. Y en este caso, él ubica este artículo 3270 y su excepción, que era el 3271, que decía que no se aplicaba para el poseedor de las cosas muebles, con lo cual quedaba restringido a los inmuebles. Él lo encuentra como fuente a Sayari. Y si bien esto, después la doctrina, aquí tenemos por ejemplo a Lafay, también sostiene que la fuente es Sayari, y el origen más remoto, dice Lafay, se encuentra en Digesto 41.1.20 y en algunos fragmentos del libro 50, título 17, especialmente el 54, que fue con el que comenzamos esta charla. Bueno, si bien esto funciona de esta manera, habría que ver si es el único principio, porque decimos que es un principio que deriva de la legitimidad de las transmisiones. Pero ya en 1985, en las 10º Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que vinculan y reúnen a los grandes juristas que tiene la Argentina desde la órbita civil, se estableció que debía ponerse a la altura de un principio general el derecho a la apariencia, o la teoría de la apariencia. Y entonces, lo que es el principio de nemo plus iuris, la primera limitación que va a tener en el derecho argentino, primero por la doctrina, y luego vamos a ver cómo sigue ingresando, es que normalmente el principio que se aplica es el de la transmisión a través de la legitimidad de la transmisión, pero en algunas circunstancias se protege a la apariencia. Fornieles, citado por Bueres, sostenía que en el Código Civil había dos series de artículos. Los artículos enrolados en la corriente del nemo plus iuris, entre los que estaba el 3270, y la fuente era la doctrina francesa y específicamente Sayari, y los que se inclinan en favor de la protección del tercero adquirente a título oneroso, que inspirados en Freitas. Freitas, un jurisconsulto con su esbozo, muy reconocido por Vélez Sarsfield, y justamente como lo respetaba mucho Vélez Sarsfield, es este juego que se produce en el código, porque él no llega a definirse por ninguno de los dos, sino que va haciendo concesiones a estas dos fuentes que maneja. Como conclusión de esto, un jurista muy reconocido, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, concluye que los artículos 3270 y 3277 expresaban reglas generales que el Código de Vélez derogaba en infinidad de casos particulares. En ciertos casos, el legislador protege la confianza en la apariencia. Bueno, este principio de nemo plus iuris además debe relacionarse con el de convalidación de los derechos reales, que estaba regulado en el artículo 2504 del Código Civil, que establecía que si alguna persona transmitía algo sin ser titular, pero
con el tiempo, la transmisión obviamente era inválida, pero con el tiempo llegaba a adquirir la propiedad de esa cosa, entonces ahí saneaba y quedaba convalidado la transmisión anterior. Esto se daba para todos los derechos reales, con excepción de la hipoteca, porque esta regla escapaba a la hipoteca, que en el artículo 3126 quedaba como una excepción. Esto fue bastante criticado porque se decía que si se toma el principio de la convalidación, debió serlo para todos los derechos reales y no dejar fuera a la hipoteca. Sabemos que el Código de Vélez ya no es ley vigente. En el 1 de agosto del 2015 se tomó vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, y aquí encontramos en el libro primero, en la parte general, en el título quinto, sección sexta, que se denomina Transmisión de los Derechos, el artículo 399, que establece la regla general. La regla general que establece que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee. Un derecho sin aclarar, como hacía el Código de Vélez, que aclaraba sobre un objeto. Esto lo vamos a mencionar en un momento. Esa regla general que se enuncia termina con un sin perjuicio de las excepciones dispuestas legalmente, que fue criticado porque obviamente que si uno establece una regla general, las excepciones tienen que surgir de una ley que las paute, y entonces no sería necesario haberlo puesto en la propia redacción de la regla general. También tenemos, y sigue teniendo la legislación argentina, la convalidación de los derechos reales sin ninguna excepción en el artículo 1885. Con respecto a esto, el nemo plus iuris entonces alude a la legitimación, y el artículo 399 nos ubica frente a un tema importante, que es el de la seguridad jurídica. En el derecho civil vamos a encontrar dos vertientes: la seguridad jurídica estática, que protege al propietario y que se ve volcada en este principio nemo plus iuris, y la seguridad jurídica dinámica, que es la seguridad en los negocios, la protección a los adquirentes. Entonces, tenemos que decir que la seguridad jurídica estática sería la regla y la dinámica la excepción. Quiere decir que en la dinámica se protege, la protección se cimenta en la apariencia y en la buena fe, pero no una buena fe creencia nada más, sino una buena fe que implique diligencia de aquel que adquiere, que se convence que realmente la transmisión ha sido válida y que tiene legítimo derecho. Ejemplos hay en el código, varios que protegen la seguridad jurídica estática y varios que protegen la seguridad jurídica dinámica. El profesor Bueres dice que es conveniente la redacción del artículo 399, que se refiere a nadie va a transmitir un derecho sin poner sobre un objeto, con lo cual se hace más amplio. También es importante que la metodología utilizada por el Código Civil y Comercial, que es más correcta que la del Código de Vélez, porque esta regla general se encuentra en la parte general del Código, en el libro primero. Y la fuente, obviamente, sería Digesto 50 17 54. Entonces, con este panorama, lo que podemos apreciar es que el principio de nemo plus iuris, que surge, por lo menos seguramente del derecho posclásico, o a lo mejor antes como principio general, va a ir siendo receptado en el derecho intermedio por las partidas y en el derecho argentino, en el Código de Vélez, y actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual es un principio que sigue teniendo vigencia. Y para cerrar y agradecer esta convocatoria, quiero cerrar con un párrafo del profesor Alejandro Guzmán Brito, que sostiene: sin principios que sustentaran su labor, los juristas romanos no hubieran sido más que unos modestos empiristas y jamás hubieran podido desarrollar la ciencia que crearon, de cuya superioridad es prueba la persistencia que la ha acompañado a través de los siglos. Les agradezco mucho la invitación y les mando un saludo, otro saludo desde Argentina. Hasta luego.